Buenas noches. El libro de Job vamos a leer y vamos a mirar hoy nuevamente sobre cómo Job se veía. Ayer miramos a través de Eliú cómo Dios veía a Job como un hombre que se consideraba más bueno que Dios. Ese era el corazón real de Job. Por eso Dios tiene que trabajar de la forma en que trabaja en Job, hasta humillarlo, hasta una forma muy profunda tiene que humillarlo para que Job vuelva su corazón humilde delante de Dios para que reciba la palabra y reciba la justicia de Dios. Eliú, por eso ayer mirábamos cómo lo regañaba, lo exhortaba. Y hoy vamos a mirar cómo Job se miraba a sí mismo. El punto de vista que Job tenía de sí mismo. Ese punto de vista muchas veces lo tenemos nosotros mismos, pero no sabemos, no conocemos cómo nos miramos nosotros a nosotros mismos. Eso está en Job capítulo 28. Hoy vamos a leer Job capítulo 28. Cómo Job se mira a sí mismo y Dios quiere derribar este punto de vista que tiene Job de sí mismo, un punto de vista arrogante. Dios quiere derribarlo para que en Job no quede nada para confiar en sí mismo, para que Job solamente mire a Dios, crea en Dios, confíe en Dios. En Job capítulo 28 vamos a mirar, vamos a leer. Voy a leer el versículo 29, perdón, no 28, sino 29. Job capítulo 29. El versículo 1 dice, Job 29:1. Volvió Job a reanudar su discurso y dijo, ¿quién me volviese como en los meses pasados, como en los días en que Dios me guardaba? Entonces Job está recordando el tiempo pasado, lo ve como un tiempo bueno, él está recordando el tiempo pasado. Job quiere volver a ese tiempo, al tiempo pasado, cuando tenía sus hijos, cuando tenía sus bienes. Job quiere regresar a ese tiempo. Dice el versículo 3, cuando hacía resplandecer sobre mi cabeza su lámpara y a cuya luz yo caminaba en la oscuridad. Dice, como fui en los días de mi juventud, cuando el favor de Dios velaba sobre mi tienda. Entonces Job quiere volver a un tiempo bueno. ¿Por qué? Porque él estaba en un tiempo amargo, difícil, muy difícil. Pero Dios está permitiendo todo esto en la vida de Job para que Job quede vacío, el corazón de Job quede vacío, quede sin nada de esperanza en sí mismo y solamente a quien mire, a Dios, espere a Dios, mire a Dios. Vamos a mirar cómo Job se mira a sí mismo. ¿Cuál es el punto de vista de Job de sí mismo? Y es un punto de vista muy arrogante. Vamos a mirar cómo la Biblia descubre a Job, porque también nos descubre a nosotros mismos. Nosotros mismos muchas veces, así como Job, nos miramos a nosotros mismos, pero no nos damos cuenta, o hablamos de nosotros mismos y no nos damos cuenta qué cosas hablamos de nosotros mismos. Muy bien. El versículo 7 dice, cuando yo salía a la puerta a juicio y en la plaza hacía preparar mi asiento. Él usa mucho la palabra yo. Esa palabra es muy fuerte en Job, yo. Él mismo está muy fuerte dentro de su propio corazón. Por eso él dice en el versículo 7, cuando yo salía a la puerta a juicio. Entonces Job, ¿cómo se presenta? ¿Cómo se mira a sí mismo? Como un juez. Job es el tipo de persona que él se ve como un juez. Como él es tan bueno, él se ve como un juez. ¿Para qué? Para juzgar a las demás personas. Así se ve. Dice, cuando yo salía a la puerta a juicio y en la plaza hacía preparar mi asiento. Entonces era una persona muy grande. Cuando él se miraba a sí mismo, se miraba muy grande. Dice que él hacía preparar ¿qué? Asiento. Él hacía preparar un asiento para él. ¿Dónde? En la plaza. Entonces para él, cuando se miraba a sí mismo, era una persona demasiado importante. Este es el punto de vista de Job. Para sí mismo. En el versículo 8 dice, los jóvenes me veían y se escondían. Eso dice Job, que cuando los jóvenes lo veían, él hacía preparar un asiento en la plaza. Él era una persona tan importante que en la plaza hacía que le prepararan un asiento. Él iba allá. Pero dice, cuando los jóvenes lo veían, ¿qué hacían? Se escondían. Eso es lo que Job piensa de sí mismo, que él era tan grande que cuando lo miraban los jóvenes se escondían. ¿Por qué? Llegó Job,
escóndanse que llegó Job, esa persona tan grande. Así se miraba él a sí mismo. Aquí nadie está diciendo eso. Aparte de Job, Job mismo está diciendo que los jóvenes cuando lo veían se escondían. Él está diciendo él. Job vive muy arrogante, muy engañado con su propia imagen. ¿Por qué? Porque él es una persona que se mira demasiado buena, demasiado grande. Así se ve Job delante de sus propios ojos. Delante de Dios no somos nada, delante de Dios somos pequeños. Dice que somos menos que nada. Delante de Dios, nada, no somos nada. Pero Job delante del mismo era una persona demasiado grande, demasiado importante, se creía demasiado grande. Esa es la maldad del corazón de Job, verse demasiado grande. Pero ¿quién tuvo este corazón primeramente? En el cielo existió un ángel, Lucero, y ese ángel Dios lo hizo hermoso, a ese ángel Dios le dio poder, le dio autoridad, lo puso sobre otros ángeles para que él dirigiera a los demás ángeles. Pero ese ángel un día se llenó de qué arrogancia. Se vio demasiado grande, demasiado hermoso, demasiado importante y dijo, yo puedo ser igual a Dios. Y a los otros ángeles les dijo, ¿ustedes por qué creen en Dios? Crean en mí. Yo soy igual a Dios. Esa fue la maldad de ese ángel que se convirtió en ¿qué? En Satanás. Por eso las personas que viven con un corazón arrogante viven como con el corazón de Satanás. Se creen demasiado a sí mismas, demasiado buenos, demasiado grandes, demasiado importantes, demasiado inteligentes. Así se ven. Job también. Dice cuando los jóvenes lo veían que se escondían. Pero él está diciendo, él está diciendo eso. Él mismo se alaba a sí mismo. Dice el versículo 8, los jóvenes me veían y se escondían, y los ancianos se levantaban y estaban en pie. ¿Ves qué dice? Cuando los ancianos veían a Job, vino Job, levantémonos, pongámonos de pie porque vino Job, esta persona tan grande. Así se mira él a sí mismo, muy, muy arrogante. El versículo 9 dice, los príncipes detenían sus palabras, ponían la mano sobre su boca. Entonces Job dice que cuando los príncipes lo veían, dice que detenían sus palabras. Los príncipes, cuando miraban a Job, un príncipe que decía, llegó Job, esta persona tan grande. Un príncipe. No una persona común, no una persona normal, un príncipe. Primero habla de los jóvenes que se esconden porque llegó Job cuando lo ven. Después los ancianos se ponen de pie porque llegó Job. Y los príncipes se callan, se ponen en silencio y tapan su boca porque llegó Job. No podemos hablar. Este hombre tan grande, este hombre tan importante. ¿Pero quién está diciendo todo? Pues Job. Muy arrogante, él está hablando de él mismo. Se está alabando de quién, a sí mismo. Una persona arrogante que hace, se alaba a sí mismo. Él mismo se alaba. ¿Qué significa? Es arrogante. Pero el arrogante está del lado de Satanás, unido con Satanás. Dios dice que los arrogantes los ve de lejos, a los humildes los ve de cerca. ¿Por qué Dios ve al arrogante de lejos? Porque es el corazón de Satanás. El corazón humilde es el corazón de Dios. Por eso Dios está cerca del corazón humilde, sencillo. Dice el versículo 10. La voz de los príncipes apagaba y su lengua se pegaba a su paladar. Dice que cuando él estaba presente en la plaza, los príncipes se quedaban en silencio. La lengua se pegaba. No había nadie puede decir nada porque va a hablar Job. No hay nadie que hable cosas más grandes, más importantes, va a hablar Job. Que la lengua se pegaba al paladar. ¿Cómo vas a ver el que a los príncipes se les pegaba la lengua al paladar? Porque llegó Job que nadie podía hablar, se quedaban mudos todos porque llegó Job. ¿Quién es Job? No es nadie. Es una persona llagosa que está en la mano del diablo, engañada por Satanás. Pero ¿quién se cree? Él se cree el ser humano mejor de este mundo. Pero en este momento no tiene la esposa, no tiene los hijos porque murieron, no tiene bienes y está lleno de sarna de la cabeza a los pies. Realmente es así. Pero Job se cree muy bueno. Se cree bueno. Pero Job no es nadie, no es nada. Job no es nadie, no es nada. Dice el versículo 11. Los oídos que me oían me llamaban bienaventurado. Él dice que lo llaman bienaventurado. Y los ojos que me veían me daban testimonio. Solo él hablando de sí mismo, alabándose a sí mismo. Versículo 12. Porque yo libraba al pobre que clamaba y al huérfano que carecía de ayudador. ¿Cómo se mira? Bueno, yo.
Luego dice el versículo 15, yo era ojos al ciego y pies al cojo. Está hablando de sí mismo, de todo su bondad, su bien. Versículo 21, me oían y esperaban y callaban a mi consejo. Me oían, dice él, y esperaban a mi consejo, se mira así. Versículo 23, bueno, el 22, perdón. Tras mi palabra no replicaban. Él dice, nadie podía decir nada cuando yo decía algo. Nadie puede estar en contra de lo que yo digo. Una persona arrogante. Nadie me puede contradecir. Nadie puede estar en contra de lo que yo digo. Nadie. Tras mi palabra no replicaban y mi razón destilaba sobre ellos. 23. Me esperaban como a la lluvia y abrían su boca como la lluvia tardía. Él dice que era como la lluvia para la gente. Imagínense. La arrogancia de Job que se compara con la lluvia para la gente. Que si él no está, la gente se muere. La gente no puede vivir sin Job. Versículo 24. Si me reía con ellos, no lo creían. Y no abatían la luz de mi rostro. Él dice que si se reía, la gente, uy, Job se está riendo conmigo. Este hombre tan grande se está riendo conmigo. Job se rió conmigo. Qué felices, contentos porque Job se rió con ellos. Pero ¿quién está hablando todo esto? Job, ¿de quién? De sí mismo. Por eso ustedes quieren mirar a una persona arrogante, escuchen a una persona hablar de sí mismo. Demasiado bien, hablando de él mismo. Que es tan grande, que es tan inteligente, que hace esto, que hace aquello. Es una persona arrogante, habla demasiado de quién, de sí mismo. Muy bien, se alaba a sí mismo, es arrogante. Versículo 25, calificaba yo, ese yo siempre está ahí. Por eso nosotros tenemos que mirar qué tanto nos apoyamos en nosotros mismos, qué tanto nos alabamos a nosotros mismos, qué tanto está eso en nuestra vida, el yo. Muy fuerte. En nuestra vida el yo no tiene que ser fuerte. ¿Tiene que ser fuerte quién? Dios, Jesucristo. Eso tiene que ser fuerte, Dios, Jesucristo, no nosotros. Versículo 25 dice, calificaba yo el camino de ellos. Calificaba. Él es así, tan arrogante que puede calificar a otra persona. Él le daba la calificación, este es bueno, este es malo, este es inteligente, este no, este sabe hablar, este no sabe hablar, este me da la talla, ninguno me da la talla. Así vivía él, calificando a todo el mundo. Calificaba yo el camino de ellos y me sentaba entre ellos como el jefe. Dentro del corazón de Job, ¿Job qué es? El jefe. Satanás también, ¿qué quiso ser? Igual a Dios, como la autoridad, el más grande así. Ese puesto lo busca el arrogante. Mandar, solamente estar en la posición más alta, el jefe, pero no tiene corazón sencillo, humilde. ¿Para qué? Para servir. Por eso Dios es el ser más humilde, porque siendo Dios viene a esta tierra a servirnos a nosotros, a servir. El humilde puede servir, el arrogante no puede servir, quiere que le sirvan, quieren que se humillen delante de él, esa persona arrogante. Y moraba como rey en el ejército y como el que consuela a los que lloran. ¿Cómo vivía él? Con corazón de jefe, con corazón de rey. Así vivía Job. Se miraba a sí mismo como un rey, como un jefe. Grande. Nadie más grande que él. Todos tienen que escucharlo, todos tienen que obedecerlo, todos tienen que admirarlo, todos tienen que callarse delante de él. Todos tienen que admirarlo a él, reconocerlo a él. Es el corazón de las personas que se creen buenas en este mundo. Ese corazón nosotros tenemos cuando tenemos arrogancia, vivimos con este corazón desviado, lejos de Dios. Por eso entendemos, por eso Dios, cuando tuvo una reunión y en esa reunión llegó Satanás, Dios le dijo, ¿no has visto a Job? Y se lo envió. Como el que tiene un problema con un pitbull, con un ladrón, perdón, tiene un problema en la casa con el ladrón y tiene el pitbull entrenado para el ladrón, ¿y qué hace? Pitbull, ves, ataca al ladrón. ¿Y el pitbull qué hace? Va y ataca al ladrón. Así. De igual forma, Dios, mirando a Job, que de ninguna forma él podía bajar su corazón, humillarse, cuando Satanás fue 2 veces a una reunión que Dios tenía con los hijos de Dios, Dios inmediatamente le dijo, ¿no has considerado a Job? ¿No has pensado en Job? ¿No has pensado en Job? ¿Y Satanás qué hizo? Directamente como el pitbull se fue ¿a dónde? A Job. ¿Qué va a hacer el pitbull con el ladrón? A quitarle, a despedazarlo. Satanás también quiso hacer eso. Voy a quitarle a Job todo. ¿Qué quería quitar Satanás? La vida. Dios le dijo, no lo toques, déjalo vivo. ¿Por qué?
Porque Job tiene que recibir la salvación, Job tiene que recibir el evangelio. Dios por eso, como ama tanto el alma de Job, le permite que Job pase a la mano del mismo Satanás, pero Job no sabe. Job sigue siendo religioso, sigue pensando que Dios está con él, que él está con Dios, pero Job está lejos de Dios, está sin Dios. Job, ¿con quién está? Con Satanás. Directamente Job está en la mano de Satanás, pero él no sabe. También en esta tierra hay tanta gente igual, pensando que están en la mano de Dios, pensando que están con Dios, porque oran, porque leen la Biblia, porque hacen muchas cosas para Dios, pero viven igual que Job, engañados, sin el evangelio, sin la salvación. Todos estamos perdidos. Dios por eso tiene que humillar a Job tan fuertemente. ¿Para qué? Para que Job reconozca: yo no soy nada, yo no soy nadie. Yo no soy nada, yo no sé nada, yo no soy nadie, yo no soy bueno, yo soy malo. Job por fin, vamos a mirar un momento, él logra reconocer delante de Dios quién es él. ¿Por qué? Porque Dios empieza a hablar ¿a quién? A Job directamente, porque Job no puede escuchar a nadie. Es tan grande en su corazón, es tan arrogante que él no puede escuchar a nadie. Él quiere que todos lo escuchen, que todos le den la razón, porque él es demasiado grande. Pero hasta el capítulo 38, Dios directamente le habla a Job. Aquí la Biblia nos muestra, Dios tiene que intervenir en la vida de Job ahora directamente. Ya usó hasta el mismo diablo, pero Job no puede escuchar. No puede escuchar. Por eso ahora, ¿qué hace Dios? Directamente le habla a Job. Job capítulo 38, versículo 1. Job 38, 1. Vamos a mirar lo que Dios hace con Job. Dice: entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino y dijo. Aquí dice que Dios tiene que hablarle a Job desde un torbellino. Dios mismo tiene que hablar a Job. ¿Por qué desde un torbellino? Para que Job escuche. Un torbellino es algo que tiene demasiada fuerza y que llama la atención de cualquiera. Tiene que darle miedo, tiene que mover el corazón de cualquiera. Bien curioso que Dios a los hombres para hablarles no tenía que usar torbellinos. Pero a Job tiene que hablarle desde un torbellino, como algo parecido a un tornado. ¿Por qué? Job no escucha. No escucha. Por eso Dios, para hablarle al mismo Job, a una persona arrogante, tiene que hablarle desde el torbellino, desde algo fuerte, para que pueda escuchar, para que pueda mirar a Dios, porque es tan arrogante que no puede escuchar a Dios, no puede escuchar a nadie. Ese es el corazón arrogante, no puede escuchar al que está al lado. Dios le puede hablar a uno a través de una situación, Dios nos puede hablar, aún puede usar a una persona. En el caso de Job tuvo que usar hasta el mismo diablo para que Job bajara su corazón, se humillara y reconociera que era malo, pero Job no reconocía que era malo. Bueno, correcto, grande, sabio. Por eso Dios tiene que directamente hablarle desde un torbellino, desde ahí tiene que hablarle para que lo escuche. Dice Job 38:1. Entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino y dijo: ¿quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Le dice: Job, ¿quién eres tú? ¿Quién eres tú? Dios le pregunta a Job: ¿quién eres tú que oscureces el consejo? Versículo 3. Ahora ciñe como varón tus lomos, yo te preguntaré y tú me contestarás. Dios le dice: ciñe tus lomos como una pelea, porque Job no se da cuenta que Dios aquí, ¿cómo está? Airado, porque él no quiere escuchar, no quiere bajar su corazón, no quiere reconocer su maldad. Ceñir los lomos es como posición de que de pelea. Cíñete los lomos. Yo te voy a preguntar, tú me vas a contestar. Como tú sabes tanto, yo voy a preguntar, tú me vas a responder. Imagínense cómo sería arrogante Job, que Dios mismo tiene que decirle: Job, te reto. Yo pregunto, tú contestas. Imagínense, Dios mismo hablándole de un torbellino diciendo: tú eres tan inteligente, tan bueno, tan correcto, tan sabio, que yo voy a preguntar y tú respondes. Yo pregunto, Dios le dice: yo pregunto, tú respondes. Dios mismo le dice así. Versículo 4. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Dios le pregunta a Job: Job, ¿dónde estabas tú?
tú que eres tan grande, tan inteligente, tan sabio, dime. Dios le pregunta, cuando yo estaba fundando la tierra, cuando estaba formando la tierra, ¿dónde estabas tú? Dios tiene que retrocederse a la formación del mismo mundo para enseñarle a Job cuán necio y cuán tonto es él, que se cree más bueno que Dios, que se cree bueno, que se cree mejor que otros. Por eso Dios le pregunta, ¿dónde estabas tú? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Te crees inteligente? Dime dónde estabas tú. Dime. ¿Dónde estabas tú cuando yo formaba el mundo? Si tienes inteligencia, ¿qué le está diciendo Dios a Job? Que es torpe. Una persona arrogante es torpe, es bruta, es ignorante. Eso le está diciendo Dios. Torpe, ¿dónde estabas tú cuando yo fundé el mundo? Tú que te crees inteligente, te crees sabio, ¿dónde estabas tú? ¿Dónde? Si Dios nos preguntara a nosotros eso también, ¿qué le podemos responder? No sé. O no podríamos decir nada. ¿Qué le podemos responder a Dios? Quedarnos sin palabras, arrogantes. En este momento no funciona. ¿Qué le podemos decir a Dios? No hay palabras. ¿Qué le respondo a Dios? Dios me pregunta dónde estaba yo cuando Él fundaba el mundo. ¿Qué le puedo decir a Dios? Yo no sé, no sé. O me quedo en silencio, ¿no? ¿Qué le respondo? Luego dice el versículo 5. ¿Quién ordenó sus medidas? Si lo sabes. Dios le dice, ¿quién ordenó las medidas de la tierra? ¿Quién? ¿Quién ordenó las medidas de la tierra? Pensando en esto, es muy, muy profundo. Lo que Dios le está preguntando es, ¿quién ordenó qué? Las medidas de la tierra. ¿Quién ordenó? Son cosas misteriosas porque Dios fue el que hizo este mundo. Y Él sabe cómo ordenó este mundo y cómo midió. Él solamente lo sabe porque solamente Él es sabio. Solamente Él es perfecto. ¿Qué somos nosotros aquí en este momento? Nada, nadie, ignorantes. Eso somos delante de Dios. ¿Qué podemos responderle a Dios? Y más hablando de un torbellino, ¿qué podemos decirle a ese Dios desde un torbellino? ¿Qué podemos responder nosotros a un Dios que nos pregunta a nosotros ese tipo de preguntas? ¿Qué podemos responder a Dios? ¿De qué forma podríamos responder? ¿De qué forma podemos responder a un Dios que nos está preguntando cosas tan profundas? No podemos responder, no podemos. Tendríamos que reconocer nuestra ignorancia, nuestra pequeñez delante de Dios, que somos nada, que somos nadie. Eso tenemos que hacer delante de Dios. Con corazón sencillo, con corazón humilde. Realmente Job, ¿qué podía decir Job delante de Dios? Absolutamente nada. ¿Qué puede hacer con un Dios que le está preguntando desde un torbellino? Job, dime, ¿dónde estabas tú cuando yo formaba el mundo? Job, dime, ¿dónde estabas tú cuando yo establecía las medidas de la tierra? ¿Qué puede decir Job delante de esas preguntas? Nada, nosotros tampoco no tenemos nada que decir, nada. Pero Dios sigue preguntando, ustedes miren, Dios le sigue preguntando a Job sobre el origen del mundo, que es algo muy, muy, muy profundo. La creación es un misterio. Saber cómo se formó este mundo, ¿por qué? Porque el mundo está sobre el vacío. En el universo no hay nada donde la Tierra esté sujeta. La Tierra está en el vacío. Dando vueltas en el universo está la Tierra. Los planetas todos están girando, dando vueltas. Por eso Dios dice que puso la Tierra, le puso unas medidas, le puso un fundamento, una base. Pero si nosotros empezamos a pensar profundamente sobre esto, es un misterio. ¿Cómo la Tierra puede estar en el vacío? ¿Cómo la Tierra puede estar en el universo? En un universo de esa forma. ¿Cómo se puede sostener la Tierra? Y la Tierra está girando. ¿Cómo se mantiene la Tierra en el universo? En una órbita. ¿De qué forma está la Tierra así? Entonces Dios le habla a Job ¿desde dónde? Desde el torbellino. Y luego, si nosotros leemos el capítulo 40, bueno, el 39 son preguntas.
el capítulo 38 Dios le hace preguntas a Job. En el 39 todavía sigue haciendo preguntas. Le pregunta sobre el tiempo, ¿sí? En que las cabras dan a luz, cómo se forman los huesos en el vientre, ¿sí? Así, todo ese proceso exacto, Dios empieza a hacerle preguntas y preguntas a Job para que Job que descubra quién es él realmente delante de Dios. Dios quiere que nosotros reconozcamos quiénes somos nosotros delante de Dios. Ahora, hasta el capítulo 40, dice, versículo 1. Además respondió Jehová a Job y dijo, ¿es sabiduría contender con el Omnipotente? Entonces Dios, ¿qué le dice a Job? Job, tú estás peleando conmigo, tú estás en contra mía. Pero, ¿en qué posición es la persona que está en contra de Dios o está peleando con Dios? Es un pecador. El pecador es enemigo de Dios porque el pecador es hijo de Satanás. Job no sabe. Él piensa que él es el amigo de Dios y que es el mejor amigo de Dios en este mundo y que él está con Dios y Dios está con él. Pero Job capítulo 40, versículo 1, Dios que le dice, además respondió Jehová a Job y dijo, ¿es sabiduría contender con el Omnipotente? El que disputa con Dios, responda a esto. Entonces Dios que le dice a Job, Job, tú estás peleando conmigo. Job, tú estás en contra mía. Pero Job no sabe. Job pensaba que él era el hombre más bueno en este mundo, que él siempre estaba con Dios, que él buscaba a Dios. Pero Job capítulo 40, versículo 1, versículo 2, Dios mismo le dice a Job, Job, tú eres mi enemigo. Tú estás en contra mía. Esa es la posición del pecador. Está en contra de Dios. Pero Job no sabía. Versículo 3. Entonces respondió Job a Jehová y dijo, por fin Job dice algo porque Job queda en silencio, queda mudo en su corazón. Él descubre, yo soy un pecador ignorante. Me creía mejor que Dios. Y por fin se arrepiente. ¿Cuál es el arrepentimiento de Job? El versículo 4 dice, he aquí yo soy vil, ¿qué te responderé? Mi mano pongo sobre mi boca. He aquí yo soy vil. Por fin Job descubre, yo soy malo. Pero ¿delante de quién lo descubre? Delante de Dios. Job, ¿qué descubre? Yo soy vil. Yo soy malo. Por fin se descubre a sí mismo como Dios quería que él se descubriera. Yo soy vil, yo soy malo. Él no sabía eso. ¿Por qué? Job se ve ahora enemigo de Dios. Se descubre que Dios mismo le dice, Job, tú eres mi enemigo, tú estás peleando conmigo. Tú piensas que crees en mí, pero tú estás peleando conmigo, tú eres enemigo mío, tú estás en contra mía. Entonces Job, ¿del lado de quién estaba? De Satanás. Pero Job nunca supo eso. Dios, por amar tanto el alma de Job, le permitió que Job descubriera esa verdad. Que Job descubriera que él estaba en contra de Dios, que él era un ser malo, pero que él no lo sabía, que él no se había descubierto tan arrogante y tan malo delante de Dios. Por eso, por fin, el corazón de Job fue humilde y se reconoce delante de Dios, se arrepiente. ¿Qué dice? He aquí, yo soy vil, yo soy malo. Por fin sale eso de la boca de Job. Yo soy malo. Dios, yo soy malo. Por fin reconozco que soy malo. Por fin. Dios, ¿qué quiere que la gente haga? Que se arrepienta, que descubran, somos seres malos. Somos seres incrédulos desde Adán. Y dice, mi mano pongo sobre mi boca. Aquel que se veía tan grande, aquel que se creía tan grande, por fin, ¿qué dice? Delante de Dios tengo que callarme y tengo que abrir mi oído o mi corazón. Eso es lo que tengo que hacer. Abrir mi corazón a la palabra de Dios. Abrir mi corazón. Cerrar mi boca. Callarme delante de Dios. Delante de Dios tenemos que estar callados en silencio para escuchar la voz de Dios, la palabra de Dios dentro de nuestro corazón. Tenemos que escuchar a Dios. He aquí yo soy vil, que te responderé, mi mano pongo sobre mi boca. Versículo 5. Una vez hablé, mas no responderé. Aún 2 veces, mas no volveré a hablar. ¿Qué dijo Job? ¿Qué puedo responderle a Dios? ¿Qué puedo decir? No puedo hacer nada. Solamente callar, escuchar a Dios. Por fin. Una persona humilde puede ¿qué? Puede escuchar a Dios. El arrogante no.
habla de sí mismo, habla. Por eso no puede escuchar a Dios. Job capítulo, cuando miramos, luego Dios sigue hablándole a él, a Job, nuevamente el capítulo 41, las otras preguntas, pero por fin, Job capítulo 42. Job capítulo 42, el versículo 1 dice, respondió Job a Jehová y dijo, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Job, ¿qué dice ahora? Job dice delante de Dios, yo conozco que todo lo puedes. Job reconoce a un Dios omnipotente, un Dios grande. ¿Cómo se ve Job ahora? Demasiado pequeño. Yo conozco que todo lo puedes. Conoce un Dios todopoderoso. Una persona cuando se descubre a sí misma, se descubre tan pequeña delante de Dios. ¿Y cómo ve a Dios? Tan grande. Una persona cuando se descubre a sí mismo se ve tan mala delante de Dios que solamente a Dios como lo ve, como un Dios bueno, misericordioso, bondadoso. Dice que no hay pensamiento que se esconda de ti. Job, ¿cómo se mira ahora delante de Dios? Desnudo. Yo no puedo esconder nada delante de Dios. Dios conoce mi corazón 100%, Dios conoce mi mente 100%, Dios conoce mi corazón, mis malos pensamientos, mis malos deseos. Dios conoce 100%, nada puedo esconder delante de Dios. Una persona que vive con este corazón es un corazón sencillo. Dios, yo no te puedo esconder nada de mi corazón. Ningún mal pensamiento te puedo esconder. Ningún deseo te puedo esconder de mi corazón. Nada puedo esconder. Por eso descubriendo que Él es malo, solamente ¿qué corazón tiene? Dios, deme misericordia porque usted es muy bueno. Muy, muy bueno. Tanta maldad que sale de mi corazón. Y usted conoce todos mis pensamientos tan malos. Todos mis pensamientos tan oscuros. Todos mis pensamientos tan sucios. ¿Y me ama? ¿Tiene misericordia de mí? Mirando tanta maldad que sale de mi corazón. Señor, ¿usted cómo me ama tanto? Si usted conoce mi corazón exactamente, los hombres no pueden saber mi corazón, pero usted, Dios que ve mi corazón, ¿me ama así? ¿Me ama de esa forma? Descubriendo tanta maldad en mi corazón, mirando esa maldad directamente, continuamente saliendo esa maldad, ¿usted me ama, Dios? Esa persona que tiene agradecimiento delante de ¿quién? Delante de Dios. Porque sabe que aun siendo tan malo continuamente, Dios lo ama. Y que envió a Jesucristo a la tierra ¿para qué? Para lavarnos del pecado, para perdonar nuestro pecado, perdonar nuestra maldad. Y nos dio la fe a través de la Biblia, nos hace hijos de Él porque por su misericordia, por amor. Os dice, Señor, no hay pensamiento que se esconda de ti. Dios, tú conoces todos mis pensamientos, siendo yo tan arrogante, tan malo. ¿Cómo me amas tanto? La gente no sabe. Si la gente conociera mis pensamientos, la gente me tratara mal. La gente ni se acercaría a mí. Si supiera, pudiera ver toda la maldad que hay dentro de mi corazón. Pero Él delante de Dios, ¿qué dice? Dios, mirando tanta maldad delante de tus ojos continuamente que sale de mi corazón, ¿tú me amas? Gracias, Señor, por tanta misericordia, tanto amor. Versículo 3. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía. Ahora Job, corazón humilde, reconoce su falta, reconoce su error. Yo hablaba cosas que ni siquiera entendía, yo no sabía ni de qué hablaba. ¿Cómo se ve ahora? Arrogante, tonto, sin entendimiento. Así se ve. Cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Versículo 4. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. Él le dice a Dios, Dios, yo te voy a preguntar a ti. Tú eres el sabio, tú eres el bueno, tú eres el inteligente, tú eres el omnipotente. Señor, yo te voy a preguntar, tú me vas a enseñar a mí. Con este corazón tenemos que vivir nosotros delante de Dios. Yo soy vil, ¿qué te responderé? Mi mano pongo sobre mi boca. Callados delante de Dios. ¿Quiénes somos nosotros?
para reclamar algo a Dios, para pelear con Dios. Nada, nadie. Job con corazón humilde que dice, Dios, yo te voy a preguntar, tú me vas a enseñar. Con este corazón tenemos que vivir. Tú me vas a enseñar. Versículo 5. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Él descubre. Yo había escuchado a Dios de oídas. No de forma real, no de forma verdadera. De oídas es superficialmente. Él no tenía la fe verdadera. De oídas, superficialmente, sin la fe. De oídas te había oído, de oídas. No con la fe, de oídas. Entra por aquí, sale por acá. De oídas. Pero dice, mas ahora mis ojos te ven. Job por fin tiene la fe en el corazón, recibió la justicia de Dios. ¿Cómo se vio? 100% malo, 100% pecador, enemigo de Dios. ¿Pero qué recibió? El amor, la misericordia de Dios, el perdón de Dios. Ahora, ¿qué dice? Mas ahora mis ojos te ven. Ahora, ¿qué dice Mateo 5:8? Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Los limpios de corazón verán a Dios. ¿Qué significa? El que cree en la obra de Jesucristo, el que cree en el Evangelio, puede ver a Dios por la fe. Ver es creer en Dios realmente, bíblicamente creer en Dios. Dice, mas ahora mis ojos te ven. Con su corazón él puede ver a Dios. Puede creer en Dios con su corazón. ¿A través de qué? De la palabra que Dios le habló a través de la Biblia. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Cuando hay un arrepentimiento verdadero, podemos desconfiar de nosotros y confiar en Dios. Dice, por tanto me arrepiento y me aborrezco en polvo y ceniza. Ahora Job, ¿qué hace consigo mismo? Se aborrece, no tiene nada para vanagloriarse, no tiene nada para hablar de sí mismo bueno. Ahora, ¿quién puede valorar? ¿A quién puede apreciar? A Dios. ¿A quién puede agradecer? A Dios. ¿A quién puede amar? A Dios. Porque le dio la salvación, el perdón del pecado. Entonces Job, ¿cómo aparece en la Biblia? Como un justo. Job aparece como un justo. ¿Por qué? Logró creer en Dios, en el perdón, la misericordia de Dios. Todas las personas que creen en la palabra de Dios, en el Evangelio, pasan de pecadores a justos por creer en la palabra, por creer en el Evangelio, no por otra cosa, por la gracia de Dios. Dentro del Evangelio se revela la justicia de Dios. ¿Cuál es la justicia de Dios? Jesucristo murió en la cruz como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesucristo, a través de su sangre, lavó nuestro corazón del pecado. Así enseña la Biblia. Mateo 5:8. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Apocalipsis 1:5 dice, al que nos amó, dice, habla de Jesucristo, el que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Entonces, ¿cómo estamos? Limpios del pecado por la sangre de Cristo. Eso es el Evangelio. Por eso Job, si muere sin este Evangelio, Job va al infierno. Por eso Dios desde Job capítulo 1 hasta Job capítulo 42 nos muestra cómo Dios ama tanto el alma del ser humano que tiene que permitirle o humillar el corazón del ser humano, despojarlo de tantas cosas para que el ser humano solamente reconozca a Dios como el Dios grande, soberano, todopoderoso, misericordioso. Y el hombre se reconozca a sí mismo como un ser malo, como un ser miserable que necesita la misericordia de Dios, la gracia de Dios, la ayuda de Dios continuamente en todo. Continuamente necesitamos a Dios en todas las cosas. Continuamente. Eso es el corazón que Dios quiere que tengamos nosotros, un corazón humilde delante de Él, corazón sencillo delante de Él. Espero que hasta ahora hayan podido recibir ese corazón que está dentro de la Biblia, corazón que Dios tenía para Job, no solamente para Job, también para nosotros, para vivir delante de Dios con corazón humilde y sencillo. Dios, ¿de qué forma tiene que hablar en nuestra vida? Nos dejó la Biblia. Aquel que no cree en Dios por la Biblia, Dios algunas veces, hasta el mismo Satanás, tiene que usarlo para que el corazón de un ser humano se vuelva humilde. Si no escucha, entonces hay el ejemplo de los 3 amigos de Job. Si no, está Eliú. Y si no escucha a nadie, Dios mismo tiene que hablar al ser humano a veces desde un torbellino. ¿Para qué? Para que el ser humano pueda ser humilde delante de Dios. Job, por la gracia, por la misericordia de Dios, por fin reconoció, yo soy malo. ¿Qué te responderé? Mi mano pongo sobre mi boca. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven.
Por fin, Job dice, me aborrezco. Job, que se amaba tanto a sí mismo, dice, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. ¿Cómo se ve? Polvo, yo soy nada, yo soy nadie. Ceniza. La ceniza es lo que queda cuando algo es destruido. Job, ¿cómo se vio? Destruido, 100% fracasado. Yo no soy nada, yo no soy nadie. Así se vio, tan pequeño, polvo y ceniza. Nada. Algo que es destruido 100% queda polvo. Algo que es quemado 100% queda ceniza. Job se arrepiente así, yo soy nadie, yo soy nada delante de Dios. Entonces agradezco a Dios por permitirme, ¿sí?, estar esta noche así con ustedes. Entonces vamos a terminar, voy a orar y así de esta forma terminamos esta noche. Gracias. Dios, te agradecemos, Dios, porque tú eres misericordioso y eres bueno, Señor, y nos permites escuchar tu palabra. Guarda nuestro corazón, Señor, para creer en ti solamente, Dios, y permítenos escuchar tu palabra, Dios, con corazón humilde y sencillo, Dios. Ayúdanos a estar lejos del corazón arrogante, del corazón de Satanás. Señor, ayúdanos para no vivir alabándonos a nosotros mismos, exaltándonos a nosotros mismos, porque es el corazón arrogante. Señor, ayúdanos a vivir con el corazón sencillo, reconociendo día a día que somos nada, que somos polvo, que somos ceniza delante de ti, Señor. Y que sí o sí necesitamos la ayuda tuya en todas las cosas. Dios, ayúdanos y permítenos vivir confiando en ti, Señor, y aprendiendo el corazón que tú quieres enseñarnos día a día, Dios. Te damos gracias, Señor, en nombre de tu Hijo Jesucristo hemos orado. Amén. Muchas gracias. Hasta ahora compartimos esta noche. Gracias.